Estamos entrando, por lo tanto, en un mundo que va a tener un cambio socioeconómico absolutamente espectacular. Os pongo referencias simplemente del tiempo en el que vais a estar en la universidad, hasta el año 2025, los que vayáis a estudiar universidad o formación profesional. En un periodo de tiempo de solamente 13 años, la población mundial va a aumentar el equivalente a una América, la urbana a 56 Estambul. Y recordar que Hego Euskal Herria, nosotros, Comunidad Autónoma del País Vasco, con una población de 2.200.000 habitantes, somos en estos momentos como un barrio de los grandes de Estambul. Pues en solamente 13 años, 56, el equivalente a 56 Estambules. El PIB mundial, el conjunto de productos y servicios que produce el mundo, se va a multiplicar casi por 3 veces 3 Estados Unidos. El consumo energético va a ser 1,5 veces lo que consume China, todo lo cual nos está minimizando en el mundo. Estamos, por lo tanto, ante un escenario con enormes oportunidades, pero que tiene también 4 riesgos subyacentes que os pueden afectar en mayor o menor medida. El primero de ellos lo conocéis, creo que estáis sensibilizados: cambio climático, la degradación ecológica, impacto profundísimo a largo plazo, pero con efectos que ya estamos viendo incluso en lo más trivial. Segundo, la bomba de relojería demográfica. En estos momentos el mundo tiene ayer tenía 7.692 millones de personas y va a crecer hasta los 11.000 millones en el año 2100. Por lo tanto, ahora que estamos tanto preocupados, el otro día lo veíamos en una entrevista con el Papa, de los migrantes que mueren en el Mediterráneo, por ese flujo de personas que quieren una vida mejor, fijaros lo que va a pasar en el mundo con este cuadrito simplemente. Población mundial de 11.000 millones y en África un continente separado por solamente 14 kilómetros de un sitio promisorio que se llama Europa, 4.000 millones de personas. ¿Cómo vamos a contener esa avalancha de gente que quiere prosperar? Que va a estar viendo lo que es nuestra vida, nuestras posibilidades, nuestra privilegiada situación cuando ellos no tienen nada. El tercero, que tampoco lo percibimos, es la lucha por el agua. La situación del agua va a originar, la lucha por tener agua va a originar los mayores conflictos políticos y bélicos del mundo en el siglo XXI. En el año 2005 tenían agua suficiente nosotros, que significa tener una disposición de más de 4.000 metros cúbicos por persona al año, 2.028 millones de personas. En el año 2030 se espera una cifra parecida. Vivían en situación de vulnerabilidad 835, en el año 2030 una situación parecida. Vivían en situaciones de estrés hídrico, en el año 2005 ya 800 millones de personas. Año 2030 casi 1.400. Y vivían en una situación de necesidad absoluta de agua, con un consumo menor a 1.000 metros cúbicos per cápita por año, 2.837 millones en el año 2005 y se espera que en el año 2030 sean casi 4.000 millones. El estrés hídrico va a aumentar, el consumo de agua va a crecer por una serie de razones: mayor población urbana, recordar los 56 Estambules que os he comentado, aumento de renta al cual voy a hacer referencia y como consecuencia cambio en los patrones de consumo. Y os pongo estas referencias curiosas que reflejan esa evolución del consumo. Va aumentando y en cambio las posibilidades no existen. El cuarto riesgo con el que os vais a enfrentar es que vivimos, como habéis visto, en un mundo muy próspero, o parte del mundo vive en un mundo muy próspero, nosotros privilegiados, pero siguen sin corregirse 3 graves desequilibrios globales: el de la pobreza, todavía hay millones, centenares de millones de personas en situación de pobreza absoluta; el del desarrollo humano y el de la desigualdad, que se ha reducido entre países pero ha aumentado dentro de los mismos. Oportunidades y riesgos. ¿Y dónde está la oportunidad? Que la economía, el desarrollo de la economía va a generar rentas masivas, lo cual nos obliga a toda la humanidad a construir una globalización más inclusiva. El Elkar banatu en euskera, ¿en qué? En el crecimiento de la economía, en las responsabilidades globales y sobre todo en las oportunidades. Y como ya Pizza Hut el año pasado anunció en el CES de La Vega un coche autónomo repartidor de pizzas que no iba a tener conductor, ese es el futuro. Empieza a aparecer un fantasma que nos viene persiguiendo desde hace décadas, el fantasma del desempleo, que este señor
John Maynard Keynes, que es el economista más importante de la historia, enunciaba de esta forma. Pues estamos siendo afectados por un nuevo problema, desempleo tecnológico. Los desastrosos errores que hemos cometido nos impiden ver lo que está debajo de la superficie para llegar a la correcta interpretación del flujo de las cosas. Por lo tanto, esta frase, que es una frase que parece que está referida a nuestra realidad actual, este economista importantísimo, Keynes, la dijo en el año 1930. El desafío tecnológico hace, por lo tanto, 90 años casi, 90 años, estaba ya sobre la mesa. ¿Y qué supone todo esto? ¿Por qué os estoy diciendo todo esto? Pues porque tenemos un reto ante nosotros, ante vosotros, sin precedente en el futuro. Y además un reto distinto al que hemos conocido. Porque aquí no estamos hablando de la caída del Imperio Romano, no. Aquí estamos hablando de algo silencioso, de un flujo que está pasando, de algo que va y que posiblemente todo esto que os he contado no lo habíais percibido y sin embargo lo tenéis aquí. Es un reto, por lo tanto, distinto, sutil, silencioso. Y como conclusión, nuestra Euskadi, gure Euskal Herria, se va a enfrentar a un futuro diferente, porque va a cambiar todo absolutamente. Y por ello, muy importante desde nuestra perspectiva, desde vuestra perspectiva personal, porque os vuelvo a decir, yo no tengo futuro, yo tengo pasado y presente. Futuro tenéis vosotros con esos 84 años de vida que tenéis como media por delante. Responder a ese cambio es absolutamente obligatorio.